Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema de este canal, FA Ministries. Os mando un caluroso saludo a todos los oyentes del canal y también a todos los oyentes de radioelcamino.net. Como recordaréis, en un programa anterior estudiamos la purificación del santuario y leímos y comentamos el capítulo 15 del libro Camino a la Perfección Cristiana del pastor A.T. Jones. En esta ocasión vamos a leer el siguiente capítulo, el capítulo 16, un capítulo bastante corto pero muy profundo y que seguro que será de gran edificación para todos vosotros. En el programa anterior, en la lectura anterior del capítulo 15, descubrimos, entre otras cosas, pero como conclusión, que el único sacerdocio que puede hacer perfecto a toda aquella persona que se allega a él es el sacerdocio de Cristo que está llevando a cabo en el santuario celestial. Y teniendo en mente eso, vamos a leer algo más. Vamos a leer algo que será mucho más práctico en nuestra vida y que seguro nos va a dar a conocer unos conceptos y unas ideas de los textos bíblicos que quizá no habíamos tenido hasta ahora. Fijaros, capítulo 16 se titula El tiempo del refrigerio. ¿Y qué nos dice? Pues vamos siguiéndolo aquí. Dice, y ahora, significando en ese tiempo presente, en el tiempo en que estás escuchando ahora, en este preciso momento, en ese tiempo de la consumación de la esperanza de los siglos, en este tiempo en que el verdadero santuario debe ser genuinamente purificado, en este tiempo en que debe ser completada la obra del Evangelio y consumado realmente el misterio de Dios, ahora es el momento de entre todos los momentos que jamás haya habido en que los creyentes en Jesús, que son los benditos destinatarios de su glorioso sacerdocio y maravillosa intercesión en el verdadero santuario, participen de la plenitud de su gracia celestial, de forma que en sus vidas se acabe la prevaricación, haya un fin al pecado y la iniquidad sea expiada por siempre, y en la perfección de la verdad reciban la justicia de los siglos. No me digáis que no es interesante esto, que no es profundo, que no da esperanza. Ahora es el momento de que nos aleguemos a ese sacerdocio. ¿Y qué traerá como consecuencia? Que se termine el pecado en nuestra vida, no por arte de magia, no por obra milagrosa, sino porque realmente estaremos unidos al Señor y cada vez que venga la tentación pediremos su poder para no caer en ella. Es momento de que en nuestra vida se acabe la prevaricación, que haya un fin absoluto del pecado, que el pecado no reine más en nuestro cuerpo mortal, sino que vayamos a nueva vida, que realmente nazcamos de nuevo, que realmente nazcamos del Espíritu. Ese es mi deseo para mí y para todos los que estáis oyendo eso. Recibir la justicia de los siglos, ahora, en este preciso momento, es posible. ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? Qué interesante, ¿verdad? Ya solo el primer párrafo. Vamos a leer el segundo y en adelante. Nos sigue diciendo el pastor A.T. Jones. Dice que ese es precisamente el definido propósito del sacerdocio y ministerio de Cristo en el verdadero santuario. ¿Acaso no es ese sacerdocio suficiente? ¿Será su ministerio eficaz logrando la consecución de su propósito? Sí, con total seguridad. No debemos tener duda de eso, de que Él lo va a conseguir. Y Él lo consigue de hecho. Es sólo por ese medio como queda asegurado su cumplimiento. No está al alcance de ningún alma, por ella misma, el acabar la prevaricación, poner fin a los pecados ni hacer reconciliación por las iniquidades o traer la justicia perdurable en su propia vida. En el mundo cristiano es habitual decir que la ley está abolida y tener una idea de que podemos hacer lo que queramos. Cristo ya murió por nosotros, con lo cual ya podemos comer de todo, podemos hacer lo que nos plazca. Curiosamente, en el mundo evangélico en general, la segunda tabla de la ley, el no matarás, el no cometerás adulterio, el no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, se tiene muy claro. Dice, hombre, ¿cómo una persona va a hacer eso? Pero cuando vamos a la primera ley y entramos en el tema del sábado, que es el cuarto mandamiento, ahí ya no queda clara la cosa, ¿verdad? ¿Por qué esa bipolaridad? ¿Por qué esa doble vara de medir? En una parte de la ley sí con el prójimo, pero con Dios no. O toda o nada, ¿verdad? Y qué importante no caer en el evangelio de las obras propias, y el creer que yo tengo que hacer algo para que Dios me vea y me salve. El qué tengo que hacer para ser salvo, ¿verdad? Es una pregunta que hace mucha gente. Vamos, dime, ¿qué tengo que hacer para heredar la salvación? En vez de tener una justicia por la fe, se tiene una justicia por las obras propias. Y aquí nos dice claramente, nadie va a alcanzar el fin de la prevaricación, el fin del pecado en su vida por sí mismo. Tiene que alegarse obligatoriamente a Cristo y a su ministerio en el cielo.
tiene que alegarse a Él y pedir su poder para poder resistir la tentación. Tiene que aceptar su sacrificio. Tiene que aceptar su justicia, la cual limpia de todo pecado a todo aquel que se alega a ella. Con lo cual, importante, ¿no? Evangelio de las obras es el que predomina en el mundo cristiano popular, y evangelio de fe más obras. Las obras que hace Dios en ti. Evangelio popular versus evangelio verdadero. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál crees? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Verdad? Sigamos leyendo un poquito más. A fin de que tal cosa se realice, todo eso que hemos comentado, debe ser obrada obligatoria y solamente por el sacerdocio y ministerio de aquel, que es Jesús, que se dio a sí mismo y que fue entregado para poder cumplir eso mismo por todas las almas, para haceros santos sin mancha e irreprensibles a la vista de Dios. ¿Veis que la obra la hace Él en ti? Si tú te dejas, por supuesto. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en el mundo que no conoce a Dios y tanta gente en el mundo cristiano que no recibe esta bendición? Porque no la cree. Muchas veces tampoco la conoce, por eso no se puede recibir. Pero cuando tú la conoces, cuando tú crees, y entonces la recibes, porque así lo deseas. Si no lo deseas, Dios no te va a dar algo que no deseas. ¿Veis la perfecta justicia del Señor? ¿Qué nos dice más? Dice que todo aquel cuyo corazón esté inclinado a la verdad y la rectitud desea ver eso realizado. ¿Tu corazón está inclinado a la verdad y a la rectitud? Si es así, querrás ver esto. Te interesará esto, anhelarás esto. Si no, seguramente pondrás una barrera para que esto no se realice en tu vida. Solo el sacerdocio y ministerio de Cristo, nos dice, lo pueden hacer. Y ahora es el tiempo para su pleno y definitivo cumplimiento. No hay que esperar a un futuro en tu vida. Ha de ser ahora, en este preciso momento. Por lo tanto, creamos en aquel que lo está efectuando. Fijaros, ya lo está efectuando Cristo. Y confiemos, importante, en que es capaz de elevarlo a completa y eterna consumación. Este es el momento y esta la obra cerca de la cual se dice, y ya no habrá más tiempo, el tiempo no será más. ¿Por qué habría de retrasarse? Si el sacerdocio de nuestro gran sumo sacerdote es eficaz, su sacrificio y ministerio totalmente adecuados en relación con lo prometido, aquello en lo que espera todo creyente, ¿por qué tendría que demorarse en acabar la prevaricación, poner fin al pecado, hacer reconciliación por la iniquidad y traer la justicia o rectitud perdurable a cada alma creyente? En definitiva, ¿por qué hemos de esperar? ¿Por qué se ha de retrasar, verdad? No tiene sentido. Entonces confiemos a Cristo el hacer aquello para lo que se dio a sí mismo y que únicamente Él puede realizar. Confiemos en Él y recibamos en su plenitud lo que pertenece a toda alma que cree y confía incondicionalmente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Veis que todo se trata de un tema de voluntad y de la propia persona querer y aceptar esto y que sea una realidad en su vida? Deseo esto para ti y deseo esto para mí hoy mismo. Nos sigue diciendo que hemos visto que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, instauró su propio sacerdocio terrenal, humano y pecaminoso, en el lugar del sacerdocio y ministerio santo y celestial. ¿A quién os recuerda esto? ¿Os recuerda quizá a alguien que tiene la sede, a una institución que tiene la sede en Roma? Pensad en ello. En ese servicio y sacerdocio del ministerio de iniquidad, el pecador confiesa sus pecados al sacerdote y sigue pecando. ¿Os va sonando más, verdad, a quién se está refiriendo? Ciertamente, en ese ministerio y sacerdocio no hay poder para hacer otra cosa que no sea seguir pecando. Fijaros, ve al cura o al sacerdote, te confiesas y luego vuelve al día siguiente y vas confesando pecados, pero no hay el poder para dejar de pecar. De lo que se trata es de no volver a cometer nunca más esos pecados. ¿Y eso cómo se consigue? Dejando que Cristo actúe en ti. Él tomó nuestra naturaleza humana caída sobre su naturaleza divina cuando estuvo aquí en la tierra y venció el pecado en su totalidad. Le fueron cargados los pecados cometidos de todo el mundo y Él pagó la pena, pagó la culpa, vivió la muerte segunda en la cruz, pagó la condenación que todos nosotros merecemos. Pero es que en nuestra misma carne Él sometió las tendencias al pecado que naturalmente hay ahí y no dejó que proliferaran en su mente. Él jamás pecó, ni siquiera en pensamiento, con lo cual si nos alegamos a Él, Él nos da ese poder del Padre
para que esté en nosotros y nos ayude, nos capacite para dejar de pecar y para someter también todas esas tendencias naturales que tenemos en nuestra carne y que aún no se han manifestado en pecado, para que no se manifiesten jamás. ¿Os dais cuenta qué poder, qué importancia? ¿Dónde queda el evangelio de las obras propias? ¿Veis lo débil que es uno y lo poderoso que es lo otro que nos explica la Biblia? Y claro, ir a confesarse cada día o cada semana o cada cuando sea al sacerdote, que él, persona como tú, caída y pecadora, te perdone. ¿Dónde está el poder del perdón? No está en ningún hombre, está en Cristo Jesús, el cual no pecó jamás y venció el pecado en su totalidad. Y irte arrepintiendo y luego al día siguiente volver a arrepentirte y pecar, arrepentirse, eso no es ningún camino que lleve a vida eterna. Eso no es el camino que te muestra la Biblia del Evangelio. Pensemos en ello, porque eso es algo muy común que piensa la gente, ¿no? Bueno, por si acaso, pues hago esto y ya está. No hay conciencia de pecado, no hay conciencia de justicia. ¿Entendéis? Volvemos a leer, en ese servicio y sacerdocio del ministerio de iniquidad, el pecador confiesa sus pecados al sacerdote y sigue pecando. No hay ningún valor en eso, no hay ningún poder de restauración. Ciertamente, en ese ministerio y sacerdocio no hay poder para hacer otra cosa que no sea seguir pecando, incluso tras haber confesado los pecados. Pero, aunque sea triste la pregunta, los que no pertenecen al ministerio de iniquidad, sino que creen en Jesús y su sacerdocio celestial, ¿no es cierto que confiesan ellos también sus pecados para luego continuar pecando? Y eso es verdad. Yo lo he dicho en varios de mis temas, y lo aplico obviamente a mí, porque yo también he caído en todo esto. ¿No es verdad que hacemos oración intercesora al Padre, o oración privada al Padre, mejor dicho, Señor, perdona mis pecados, para luego al día siguiente o al cabo de un rato volver a cometer los mismos pecados o otros de diferentes? ¿Qué tipo de evangelio es este? ¿Qué tipo de vida es este? ¿Verdad? No es la que Cristo quiere que tengas. Él quiere que te allegues a Él y Él te dará su poder para dejar de pecar, para vencer el pecado. Te dará el poder, te influirás tu mente para que te arrepientas de los pecados ya cometidos, pero también te dará el poder para que no los vuelvas a cometer y para que no cometas pecados que aún no has cometido, pecados nuevos, para someter tus tendencias naturales que hay en tu carne, también en la tuya, en la mía, en la de todos, y someterlas para que nunca más vuelvan a subir a tu mente, o para que las que no han aparecido aún no suban nunca a tu mente y den la luz al pecado. Eso es el verdadero sacerdocio y es el verdadero camino del cristiano. Pero ¿no es verdad que muchas veces siempre decimos, Señor, perdona todos nuestros pecados? ¿Por qué lo decimos? Porque seguimos pecando. Y la pregunta es, si conocemos el verdadero sacerdocio que nos salva, si conocemos el Evangelio y si aceptamos la justicia de Cristo, ¿por qué seguimos pecando? Pues la respuesta es simple, porque en realidad no lo creemos y no lo aceptamos. Por eso tenemos el mismo error que tienen, por ejemplo, los cristianos católicos que van al cura, se confiesan, luego al día siguiente vuelven a ir porque han vuelto a pecar, etcétera, etcétera. Pues nosotros no vamos al cura, pero estamos siempre en la oración, Señor, perdona este pecado, perdona este pecado. Obviamente si pecamos, abogado tenemos, pero lo que quiere el Señor es que ya no pequemos más. Él quiere hacer esta obra en nosotros. ¿Se la dejaremos hacer? Esa es la clave, porque un evangelio de peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, no es ningún evangelio verdadero. Es el evangelio de la mente natural, el evangelio que quiere Satanás que tengas, porque así te mantiene siempre en su reino. Nunca estarás en el reino de Dios de esta manera. Has de vencer el pecado con la ayuda del Señor y has de creer sus promesas, has de creer que Él te da el poder para vencer, has de dejar que Él haga sus obras en ti, su querer y su hacer. Sigamos leyendo. Nos dice, ¿hace eso justicia a nuestro gran sumo sacerdote, a su sacrificio y a su bendito ministerio? Esta vida cristiana de pecar, arrepentirse, ¿verdad que no? Estamos dejando su ministerio al lado, no estamos usando, beneficiándonos de su ministerio. Entonces, ¿dónde le dejamos a Él? ¿Entendéis la profundidad de esto? ¿Es justo que rebajemos así a Cristo, su sacrificio y su ministerio, poniéndolo prácticamente al nivel de la abominación desoladora, al afirmar que en el verdadero ministerio no hay más poder o virtud que en el ministerio de iniquidad? Debemos demostrar que en el ministerio de Cristo hay verdadero poder para vencer el pecado. Pero ¿sabéis qué pasa actualmente? Que muchos cristianos que no están en el ministerio de iniquidad y que realmente creen cierto evangelio, pues dicen que no podemos dejar de pecar.
no creen en la victoria sobre el pecado. Dicen que pecaremos hasta que Cristo venga y que luego ahí ya nos limpia. Lo que dice la Biblia es que Él transforma nuestra carne cuando viene por segunda vez en otro tipo de carne, en carne que ya no es así como la que tenemos, no es carne caída. Pero nuestro carácter debe ser transformado aquí, en la tierra, porque es lo único que nos llevamos al cielo. Y si nuestro carácter no es a semejanza del de Cristo, no vamos a heredar la vida eterna. ¿Y cómo se consigue este carácter? Pues allegándonos a Cristo, uniéndonos a la vid y que Él haga su hacer y su querer en nosotros. Porque si no, ¿dónde estamos dejando, como dice aquí, su ministerio? ¿Tan poco poder le damos? ¿Tanto lo rebajamos? ¿Veis, no? ¿Qué vida más diferente a la que Cristo y el Padre desean que vivamos? Si creemos en esto de pecar, arrepentirse y estar en esta rueda, en este bucle. Vamos a seguir leyendo. Que Dios libre hoy y para siempre a su iglesia y pueblo, sin más demora de rebajar hasta lo ínfimo a nuestro gran sumo sacerdote, su formidable sacrificio y su glorioso ministerio. Confiemos de verdad en nuestro gran sumo sacerdote y que nuestra confianza sea realmente inamovible. Es posible oír a protestantes manifestando sorpresa por la ciega insensatez de los católicos al confiar plenamente en el sacerdote o en el cura, en el capellán. Y con respecto al sacerdocio terrenal, la sorpresa está justificada. Sin embargo, la fe incondicional en el sacerdote es totalmente correcta, aunque deberá ser puesta en el verdadero sacerdote. La fe en un falso sacerdocio es ruinosa en extremo, pero el principio de la confianza inquebrantable en el sacerdote es eternamente correcto. Y Jesucristo es el verdadero sacerdote. Por lo tanto, todo quien crea en Jesús, en el sacrificio que hizo, en el sacerdocio y ministerio que ejerce en el verdadero santuario, debe no solamente confesar sus pecados, sino que debe entonces confiar absolutamente en el verdadero sumo sacerdote, en su ministerio, en el verdadero santuario, para acabar la prevaricación o transgresión, poner fin al pecado, hacer reconciliación por la iniquidad y traer la justicia de los siglos a su corazón y vida. Recuérdese, se trata de la justicia de los siglos, no de justicia para hoy y pecado para mañana. Justicia otra vez y pecado de nuevo. Eso no es justicia de los siglos, que es rectitud perdurable. La justicia de los siglos es traída para permanecer constantemente en la vida de quien ha creído y confesado, y que sigue creyendo y recibiendo esa justicia de los siglos en lugar del pecado y el pecar. En eso consiste la justicia de los siglos, en eso consiste la redención eterna del pecado. Y esa bendición inanarrable es el don gratuito de Dios por medio del ministerio celestial que ha establecido para nuestro beneficio en el sacerdocio y ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Veis qué palabras más profundas? ¿Qué forma de entender, verdad, la purificación del santuario y el tiempo en el que estamos viviendo? ¿Habíais oído o leído algo así antes? Si es la primera vez, bienaventurado eres porque son palabras de vida. Y si ya lo habías leído, también bienaventurado porque estás recordando cosas que has de tener en tu fe, centrales en tu fe, cada día, para que esto no sea una teoría, sino que sea una realidad diaria en tu vida. Nos sigue diciendo, en consecuencia, hoy, justamente ahora, mientras dura ese hoy, como nunca antes, la palabra de Dios a todo hombre es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso nos dice Hechos 3, versículos del 19 al 21. El tiempo de la venida del Señor y de la restitución de todas las cosas está verdaderamente a las puertas, y cuando Jesús venga será para tomar a su pueblo consigo, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es para verse a sí mismo perfectamente reflejado en todos sus santos. Y antes de que venga, su pueblo debe estar en esa condición. Antes de que venga, debemos haber sido llevados a ese estado de perfección, a la plena imagen de Jesús, según nos dice Efesios 4, 7 y 8 y 11, 13. ¿Veis la condición para que Cristo venga?
Cristo va a volver seguro por segunda vez, así está escrito en la Biblia, pero volverá cuando su pueblo, ¿cómo? Esté en esa condición de máxima confianza en el Señor, en esa condición de vencer el pecado todos los días, cuando su pueblo refleje plenamente su carácter. ¿Entendéis? Cuando su pueblo realmente acepte su ministerio y lo viva, entonces el pueblo estará preparado para ser sellado y preparado para dar el fuerte pregón al mundo, tanto por palabra como por ejemplo. Luego nos dice aquí, y ese estado de perfección de carácter, hemos de subrayar esto, estado de perfección no de carne, sino de carácter. Ese desarrollo en todo creyente de la completa imagen de Jesús, eso es la perfección de carácter, que vean en ti a Jesús, que se forme la imagen plenamente perfecta de Jesús en ti, tanto en palabra como en actos. Eso es la consumación del ministerio de Dios, del misterio de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Este texto es muy conocido, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa? Pues esto, la perfecta formación de Cristo en ti. Que lo reflejes plenamente en tu vida, en todos tus actos, en todo tu pensamiento, en todas tus palabras, en toda tu vida. Esa consumación halla su cumplimiento en la purificación del santuario, que significa la realización plena del misterio de Dios, y que consiste en acabar la prevaricación, poner un fin decidido a los pecados, hacer reconciliación por la iniquidad, traer la justicia eterna, selar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Puesto que es en este tiempo que la venida de Jesús y la restauración de todas las cosas está a las puertas, y dado que ese perfeccionamiento de los santos debe necesariamente preceder a dicha venida y restauración, tenemos una sólida evidencia de que ahora estamos en el tiempo del refrigerio, el tiempo de la lluvia tardía. Y tan ciertamente como eso es así, estamos actualmente viviendo en el tiempo del borramiento definitivo de todos los pecados que jamás nos hayan asediado. La purificación del santuario consiste precisamente en el borramiento de los pecados, en acabar la transgresión en nuestras vidas, en poner fin a todo pecado en nuestro carácter, en la venida de la justicia misma de Dios, que es por la fe en Jesús, para que permanezca Él sola por siempre. Ese borramiento de los pecados debe preceder a la recepción del refrigerio de la lluvia tardía, ya que la promesa del Espíritu viene solamente sobre quienes tienen la bendición de Abraham, y esa bendición se pronuncia solamente sobre quienes están redimidos del pecado, según nos dice Gálatas 3, versículos del 13 al 14. Por lo tanto, ahora, como nunca antes, debemos arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados, para que se les pueda poner fin por completo en nuestras vidas, y para traer la justicia de los siglos, y eso con el fin de que sea nuestra la plenitud del derramamiento del Espíritu Santo, en ese tiempo del refrigerio y de la lluvia tardía. Debe darse todo esto para que el mensaje del Evangelio del Reino, que produce la maduración de la cosecha, sea predicado en todo el mundo con ese poder de lo alto, por el que toda la tierra será iluminada con su gloria. Eso nos dice Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4. ¿Qué hace falta para que Cristo venga? ¿Qué hace falta para que se dé este fuerte pregón? ¿Qué hace falta para que se dé a conocer el Evangelio con poder a todo el mundo? Para recibir la lluvia tardía y que ilumine el mundo con su gloria. Pues se trata de conocer este Evangelio que va a iluminar el mundo, a todo el mundo con su gloria. Se trata de conocerlo y que sea una realidad en nuestra vida. Se trata de conocerlo, que sea una realidad en todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra mente. Debemos reflejar plenamente a Cristo en nosotros, y eso solo puede ser si queremos recibir la justicia de los siglos, tal y como Dios nos la da. Si no, iremos dando vueltas en este mundo, irán sucediendo cosas, irán viniendo predicadores y serán predicadores, irán haciendo gente y muriendo gente, pero siempre estaremos ahí, dando vueltas por el desierto como hizo el pueblo de Israel sin poder entrar a la Canaán celestial. Es mi deseo que esta lectura de hoy sea de impacto para ti, sea de bendición y sobre todo que la analices y que sea una realidad en tu vida, que eso sea una realidad en ti y seas parte de los que van a dar el fuerte pregón. Eso también lo quiero para mí y lo quiero para ti, que la prevaricación, que el pecado cese en tu vida con la ayuda del poder de Cristo.
No sigamos más en esa rueda de hámster de pecar, arrepentirse, porque eso es muy peligroso. Cuando más cometes un cierto pecado, más te endureces a él y más normal lo ves. Al final no lo ves ni pecaminoso. Con lo cual, si no ves que algo es pecaminoso, vas a querer arrepentirte. La voz del Espíritu se va apagando en tu mente. Y eso es lo peor que puede pasar, porque cuando se apaga completamente es cuando quedas expuesto a tu carne. Dios se aparta de ti, retira su espíritu de ti y ya no te protege más porque tú la has rechazado, tú has querido permanecer en tus pecados y luego ¿qué queda? Pues estar sometido a la carne sin ningún tipo de freno, sometido a la merced de Satanás. Que eso no sea una realidad en tu vida ni en la mía. Que Dios os bendiga.